Buenas, buenas, ¿cómo estamos por acá? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Sí, ya vi. Buenas tardes. Bien, líderes, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Y vamos a ver qué contenido tenemos para hoy. Antes de iniciar, me gustaría tener feedback de ustedes. ¿Cómo les fue con las unidades 2 y 3? Dudas, aclaraciones sobre esos puntos que estuvimos viendo. Por mi Bueno, parte, todo bien. ¿Todo fluyó sí, bien? Excelente, excelente. Básicamente lo que vimos la semana pasada, para los que no estuvieron en el encuentro, fue en la unidad 2, estoy viendo, perdón, en la unidad 3, estoy viendo la parte de consolidado y transformación de datos. Desde diferentes hojas, en el mismo libro y utilizando la herramienta Power Query. Y ya en la unidad 4 estuvimos viendo la parte de habilitar la pestaña de programación y la parte de macros grabados. Cómo grabar macros, cómo ejecutarlos y así sucesivamente. Para esta semana, habilitamos ya desde el día de ayer, creo que está habilitada la unidad 5, en la cual ya empezamos a ver el concepto de programación de macros utilizando la aplicación Visual Basic para aplicaciones, y la cual nos brinda la oportunidad de desarrollar eh, a mayor profundidad temas de macros. Entonces, hay menos limitaciones que con los macros grabados. Claro, eso trae consigo un conocimiento adicional que tenemos que tener sobre el lenguaje de programación, que es parte de lo que vamos a ver en el encuentro de hoy. Entonces, no voy a dar mucho chance a que los demás se integren, porque iniciamos un poquito más tarde hoy. Y la idea es ver el contenido, que es un poco extenso, el de la unidad 5. Bien. Entonces, si vamos viendo el contenido, básicamente, nuevamente por acá tenemos la guía de la unidad 5, la misma estructura de unidades anteriores, audiovisuales grabados, foros de dudas, actividad de la unidad 5, la cual va a ser colocada acá. Y tenemos unos recursos acá que vamos a ir utilizando según vayamos avanzando en la actividad práctica. El primer recurso es un documento de texto, el cual contiene los códigos de programación que vamos a estar utilizando. La idea con esto es que ustedes vayan ya visualizando qué hace cada función, qué hace cada comando, qué hace cada instrucción y ponerlo en práctica. Cuando abrimos el documento, hacemos un clic sobre este, nos va a aparecer que el navegador hace su mejor intento, ¿verdad? De mostrar la información. Lo ideal aquí es nosotros hacer un clic derecho sobre el elemento, utilizar la opción guardar enlace como, y ya estando acá, entonces guardar el documento como un documento de texto. Así como lo hicimos la semana pasada con la unidad 3, con el archivo datos de ejemplo. También tenemos una imagen. Esta la vamos a estar visualizando para el uso de un formulario que vamos a estar trabajando también en esta actividad práctica. Vamos a ver si la podemos abrir en otro lugar para que así nos quede aquí la unidad visible. Perfecto. Entonces, si vamos viendo la guía, esta guía es un poco extensa, ¿bien? Porque aquí vemos muchos conceptos del lenguaje de programación. Les invito a descargarla y a
a profundizar un poquito más en casa sobre muchos de los comandos que vamos a estar mostrando en esta guía. Quizá no nos dé, o sea, no da tiempo para verlos todos en la actividad práctica, pero sí es bueno que la exploren un poquito. Entonces, básicamente aquí se define lo que es la parte de VBA, lo cual significa Visual Basic para aplicaciones, y es un lenguaje de macros que se emplea para crear aplicaciones que permiten ampliar la funcionalidad de los programas de la suite de Microsoft Office. Se puede señalar que Visual Basic para aplicaciones es un subconjunto casi completo de Visual Basic, que es un lenguaje de programación completo de Microsoft. Bien, todo esto es de Microsoft. VBA, al estar incluido dentro de Microsoft Office, puede emplearse tanto en Word, Excel, Access, así como también en PowerPoint. La principal utilidad radica en poder automatizar tareas frecuentes o cotidianas. Esas tareas que son repetitivas, podemos nosotros utilizarlas, automatizarlas. Hay dos elementos bien interesantes dentro del mundo de la programación, que son las propiedades y los métodos. En este escenario se hace un símil de lo que son, en este caso, de lo que es la propiedad de un objeto. Y se hace un símil utilizando el objeto auto. Bien. El auto tiene varias propiedades, como son marca, modelo, color, tipo de transmisión, los cuales ayudan a describir mejor a ese objeto llamado auto. También hay propiedades que indican su estado actual, como por ejemplo la gasolina disponible, la temperatura del aceite, la velocidad, kilómetros recorridos, entre otras propiedades. Podemos decir precisamente, como indicamos anteriormente, que las propiedades de un objeto nos ayudan a describirlo mejor en todo momento. Por otro lado, tenemos lo que son los métodos. Los métodos de un objeto, que en resumen son las acciones que podemos realizar con dichos objetos. ¿Bien? Por ejemplo, con ese auto podemos hacer lo siguiente: encenderlo, avanzar, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, reversa, detenernos, apagarlos, entre otras. Todas las acciones que se pueden llevar a cabo con un objeto son conocidas como métodos. Si volvemos al terreno de Excel, el objeto Workbook, en este caso el libro, tiene propiedades como la hoja activa, el nombre, si es de solo lectura, si ha sido guardado. Y algunos de los métodos son guardarlo, cerrarlo, imprimirlo, protegerlo o desprotegerlo. Será difícil mencionar todos los objetos de Excel y sus propiedades en esta unidad, pero lo importante a recordar en esta ocasión es que cada elemento de Excel está siempre representado por un objeto en VBA. Y cada objeto tiene a su vez propiedades y métodos que nos permitirán trabajar con nuestros datos. Ya aquí profundiza un poquito más y así va a ir profundizando un poquito más. Acá hace referencia a los objetos, propiedades y métodos. Los objetos en Excel son cosas precisamente. Una celda es un objeto, una hoja es un objeto, un libro es un objeto. Y de esa manera existen muchos más objetos en Excel. Y a esto que se muestra aquí debajo lo conocemos como el modelo de objeto de Excel, en, en donde podemos visualizar desde la aplicación, desde los libros, desde las hojas, desde los diagramas o gráficos, desde las celdas, desde el rango de celdas, columnas o filas, que en todo podemos encontrar un objeto. Entonces, les voy a dejar por acá la guía para que ustedes la profundicen un poquito más y en base a eso entonces vayan ampliando un poquito más yo digo siempre el vocabulario, porque cuando hablamos de idioma, estamos aprendiendo un idioma, el aprenderse el vocabulario de ese idioma realmente es fundamental para lograr dominar el idioma, el significado de las palabras y así sucesivamente. En la programación no es algo muy distinto, bien, es algo muy similar, que cada una de las funciones tenga una acción y mientras más funciones vamos a aprender,
pues más vamos conociendo el lenguaje de programación. Entonces, a poner un poco de su parte acá y a profundizar un poco en la lectura de la guía. El material audiovisual, tenemos aquí algunos de los elementos. Ejecutar macros mediante un botón a nivel de programación. Recuerden que la semana pasada estuvimos utilizando los controles de formulario, que básicamente lo que nos permitía el control de formulario era que una vez yo grababa el macro, cuando yo insertaba un elemento de formulario o lo trataba de insertar, que soltaba el clic, él me orientaba automáticamente o me dirigía automáticamente a la lista de macro para yo seleccionar de esa lista el macro que yo quería que se ejecutara cuando yo hiciera clic sobre ese botón o sobre ese elemento, sobre ese control. En este caso, vamos a utilizar lo que son los controles de ActiveX, que son los que estaban un poquito más abajo, los cuales nos permiten a nosotros programar encima del objeto en tiempo real lo que queremos que ejecute ese botón o ese control. Entonces, aquí hay algunos audiovisuales que les van a ir apoyando en el proceso de desarrollo de la actividad práctica. Si surge alguna duda, muy rápido me dejan saber, estamos por acá para apoyarles. Foro de dudas. Y acá el concepto del formulario que vamos a estar viendo. Entonces, si vamos ya orientándonos a la actividad práctica, vamos a tratar de abrir el documento. En ocasiones, eh, eh, nos aparece esa franja rosada, ¿verdad? Que tenemos que ajustar. En este caso no nos apareció. O sea, que no tenemos que proteger el archivo como creo que vimos la semana pasada. Acá se nos dan algunas instrucciones. Debemos realizar lo indicado en hola mundo. Debemos realizar lo indicado en hoja función suma. Y lo que dice acá de un formulario. O sea, que son 3 actividades prácticas en una. Vimos la semana pasada la parte de la grabación del macro. Aquí básicamente vamos a insertar un botón. Ese botón lo podemos insertar a través de la pestaña programador en la sección de controles, en insertar, y aquí tenemos los diferentes controles. Bien, vamos a utilizar los de ActiveX, un botón, y aquí tenemos nuestro botón. Bien, si se fijan, no nos pidió en ningún momento que seleccionáramos un macro previamente grabado. No es la idea. Entonces, este botón yo puedo cambiar, si hago clic derecho sobre él, lo que son las propiedades. Esas propiedades, un momentito. Bien, entonces, señores, acá cuando yo hago clic derecho sobre el objeto, aquí tengo lo que son las propiedades de ese objeto, en este caso ese botón. Aquí yo tengo lo que es el background, que representa lo que es el color del fondo del botón. Puedo cambiar esto por acá. El forecolor hace referencia al color del texto de dicho objeto. Y así también podría cambiar el font. Aquí todo lo que es el tipo de letra que tiene el botón. Si lo quiero negrita, si quiero el texto un poquito más grande. Todo esto yo puedo jugar para que el botón se vea de otra forma. El texto. ¿Ven? Van a visualizar en las propiedades de los botones que tanto el name, acá, como el caption, acá, tiene el mismo nombre. Bien.
El name es el nombre a nivel de programación que va a tener ese objeto. Y ese name va directamente relacionado con el nombre de la subrutina que se ejecuta cuando yo hago doble clic sobre ese botón para insertarle el código de programación. Por ende, casi siempre yo lo dejo de esta forma, porque estamos en un ambiente práctico y no es necesario por ahora relacionarlo con algo en específico. Pero si se fijan aquí, el nombre que tiene esta área de esta sección de programación que tenemos acá en el ejemplo, dice mi primera macro. O sea, que si yo quisiera que cuando yo fuera a insertar la programación dentro de ese botón, dijera de esta forma, entonces yo tendría que cambiarlo acá en el link. Bien. En cuanto al caption, el caption no es más que lo que yo quiero que muestre el botón como label, como etiqueta. Y no necesariamente tiene que estar relacionado con el name. Puede estar totalmente divorciado. Bien, entonces acá yo podría colocar, por ejemplo, las palabras hola mundo. Y aquí ya yo tengo ese botón con las propiedades que ya yo le coloqué. Entonces, si abrimos el documento que les compartí, básicamente acá ustedes tienen lo que son todas las funciones que vamos a estar utilizando en esta actividad práctica. Y tomando en consideración eso que acabamos de hablar sobre el nombre del botón y de la subrutina, miren que aquí se llama Hola Mundo, porque en ese momento que se desarrolló el contenido se llamaba de esa forma. Y cada subrutina que se abre tiene que tener un final, tiene que tener un cierre, un end sub. Por lo que acá lo único que se está ejecutando dentro de esa rutina es esta línea de código en la cual se está invocando una función que se llama MessageBox y, entre comillas, doble, una cadena de caracteres. Los que vienen conmigo desde intermedio, quizás recuerdan que trabajamos, por ejemplo, una función concatenar, en la cual jugamos un poquito con esto de las comillas dobles para encapsular o encerrar un contenido estático que yo quisiera que yo quería que se mostrara. Eh, y precisamente es el uso que se le da regularmente en el mundo de la programación a las comillas dobles para yo indicarle a una función que yo quiero que se muestre ese texto tal cual como yo lo estoy indicando. Bien, y que ese texto que está dentro de las comillas dobles no representa un objeto, no representa una función en específico, sino un texto como tal. Sin embargo, en este caso, que aquí tenemos una función que se llama MessageBox, esta función lo que se encarga es de mostrar lo que yo le indique en pantalla. Eso es lo que hace. Eso viene siendo como un print. Entonces, así de simple, con esta única línea de código, vamos a lograr tener una respuesta, un resultado de esta forma. Y aquí si yo quiero puedo ponerle cambiarlo y decirle poner 2025. Ya cuando digo guardar, guardar nuevamente. Entonces ya acá yo por lo regular, cuando estoy aquí configurando los botones a nivel de programación, tengo activo un modo que se llama modo diseño. Cuando lo desactivo, entonces ya aquí se pone en ejecución esa macro que yo acabo de crear. Bien. Entonces, ya la siguiente semana vamos a integrar algunos elementos adicionales a esta programación, como el uso de variables, el uso de eh, enlaces con cuadros de texto y otros temas un poquito más interesantes para darle un poco más de vida a esto. Bien, pero inicialmente vamos a hacerlo a trabajar de esta forma. Luego tenemos lo que es la función suma. Si yo aquí inserto estos valores, eh, y acá, desde acá yo invoco la función suma, voy a tener este resultado. Si se fijan, cuando invoco la función suma, desde donde yo quiero que caiga el resultado, aquí yo puedo seleccionar el rango de celda que yo quiero que sea sumado. Bien, y esos son los argumentos que yo le estoy pasando a la función. Y el rango de celda que tienen los valores que yo quiero que se sumen. Entonces, aquí está. Bien, eso mismo que nosotros acabamos de hacer acá es la programación que nosotros tenemos acá. Bien. ¿Cómo funciona esto? Miren qué interesante. Hay una función que se llama mi suma. Ese nombre de la función que yo, en este caso, declaro acá. Ese mismo nombre que yo debo tener al yo retornar el resultado a la función. Aquí. Entonces, ¿qué se hace?
Yo tengo una función que tiene como nombre mi suma, el cual va a tener un rango de celda como entrada, que es ese rango que se selecciona. Y ese rango de celda va a tener valores tipo double, que son valores numéricos. Para ello, entonces, acá yo declaro con el comando din unas variables. Las variables en este caso son contenedores de información que por lo regular cuando se declaran en blanco, o sea, no tienen ningún valor. Entonces, luego de yo indicar con el comando din que quiero declarar una variable llamada celda, indico qué tipo de datos yo quiero que tenga esa celda, esa variable, perdón. Pues yo puedo tener variables con datos string, que viene siendo alfanumérico, variable con datos doble, que quiere decir numérico, variables con datos range, que en este caso es un rango de celda, y variables con tipo de datos date, que viene siendo en este caso un tipo de datos de fecha. Bien, entonces en este caso se está utilizando un rango de celda, que es en lo que se va a insertar en la variable que acabamos de declarar que se llama celda, y en resultado va a tener un tipo doble, que es un número. Bien, entonces una vez se invoca esa función y se le pasa el rango de celdas que tienen los elementos, ella se va a comportar de la siguiente manera. Va a decir, para cada celda en el rango de celda, vas a ejecutar lo siguiente. El resultado, que es igual a algo en blanco, pues acabamos de declararlo, blanco 0, va a ser lo siguiente. Va a sumar el resultado, que es 0, más el valor de la primera celda, que es esta. 1. 0 más 1, 1. ¿Verdad? Dice, ¿hay una siguiente celda? Sí. Ok. Si el resultado anteriormente era 0 y ahora es 1, tú vas a sumar el 1 más el valor de la celda actual, que son 2. Sería 3. ¿Hay una siguiente celda? Sí. Vuelvo otra vez. 3 más 3, 6. ¿Hay una siguiente celda? Sí. 6 más 4, 10. ¿Hay una siguiente celda? Sí. 10 más 5, 15. ¿Hay una siguiente celda? No. Entonces, esos 15 que ya tiene resultado, devuélvelos al lugar de donde fue invocada la función. ¿Sí? Al lugar de donde fue invocada la función. Y por eso que podemos visualizar acá que tenemos el resultado de 15 acá. ¿Se entiende bien esta parte? ¿Dudas, aclaraciones? Déjenme saber, señores. Es importante que lo hayan entendido esta parte para continuar avanzando. ¿Se entendió? Sí, profesor, está muy correcto. Excelente. Perfecto. Entonces, ¿cómo ejecutaríamos esto dentro de lo que es el Visual Basic? En este caso, las funciones, yo puedo colocarla en un botón o la puedo invocar tal cual como yo la invoco desde Excel. Bien, que de acá yo, por ejemplo, puedo hacer por ejemplo, un consulta y aquí puedo ver las funciones. Y es lo ideal. Entonces, esas funciones que yo creo de esta forma, Excel me permite invocarla de esa forma que la acabo de mostrar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo voy aquí a tomar lo que es la función. En el caso de la función, no es necesario guardar la subrutina ni el len-sub. ¿Por qué? Porque en este caso es diferente. Es una función que se ejecuta directamente desde la hoja y no necesita un botón específico. Me lo copio. Esto que está acá es lo mismo que tengo en la imagen. Y para yo crear esa función, voy a dirigirme a programador, a la sección de Visual Basic. Y aquí en Visual Basic yo voy a decirle a Excel que en la hoja función suma vamos a insertar un nuevo módulo. El módulo me permite a mí yo crear una programación aislada de las otras programaciones que yo tengo. Así evitamos conflictos y situaciones que se pueden dar. Y acá yo copio ese contenido de la función. Como les dije, podemos hacer cambios acá, por ejemplo, pero tengo que tener en cuenta que ese cambio que hice acá debe ser idéntico al de abajo, al de acá de abajo. Bien. Guardamos, guardamos. Y si intentamos ahora ejecutar mi función desde acá,
línea grande nos aparece ahora. Bien. Aquí me pide que inserte el rango de celdas. Cierro mi paréntesis y presiono Enter. Entonces ya yo teniendo acá una función de mi suma, o sea, suma tradicional, y acá teniendo la función que acabo de crear, puedo tener el mismo resultado sin importar qué valores yo cambie. ¿Ok? Bien. Esto nos ayuda bastante. Quizás por el momento no le vean una utilidad así real en este momento, pero si mañana ustedes tienen que hacer alguna combinación de funciones para que sea un cálculo específico combinado, esta puede ser una buena forma de solucionar eso, en el cual usted pueda crear su propia función que sume varios elementos, luego los divida y por último los multiplique en una única función. Bien, entonces esto puede ayudar bastante en ese escenario. Por último, vamos a crear acá lo que es un formulario. La idea acá es nosotros simular que tenemos una necesidad puntual en la cual se nos ha solicitado digitar unos 10.000 registros. Un momentito, por favor. Bien. Entonces, la idea aquí es esa. Ver acá la necesidad que tenemos de digitar 10.000 registros, un ejemplo. Y entonces, yo tengo aquí una problemática y es que, por ejemplo, si yo, algo tan sencillo como si yo estoy acá posicionado acá y presiono Enter, me va a caer acá. Claro, ya yo sé que hay forma de que yo configuro el Enter de que en vez de que vaya a la siguiente fila, sino que vaya a la siguiente columna y así sucesivamente. Pero no deja de ser un tema interesante de que tengo que utilizar mucho el mouse para yo dirigirme hacia una u otra celda. La idea en este caso es nosotros Se fue el audio. Se fue el audio. Un momento. Ok, ¿me escuchan ahora? Sí. Sí. Ok, les comentaba que la idea acá es nosotros crear un formulario, una ventana personalizada que nos permita insertar los datos en dicha ventana y con presionar un botón guardar, la información se almacena acá en la base de datos. Vamos a simular como una pequeña base de datos. Entonces, esa ventana que vamos a crear debe ejecutarse utilizando el botón registrar. O sea que cuando yo presiono el botón registrar, ella automáticamente abre. Yo puedo insertar los datos y según yo vaya presionando guardar, los datos se van a ir trasladando hacia acá. Esa es la idea. Entonces, en las instrucciones habla sobre nombre, apellido, cédula y demás. En este caso lo vamos a hacer orientado específicamente a lo que contiene la imagen aquí. Bien, para así hacer un único caso de trabajo. Otro punto interesante, y es importantísimo que lo tomen en cuenta, porque las macros se pueden eh, colocar diferentes niveles de validación y esos niveles de validación, mientras más profundos son, más programación van a llevar. Bien, como en este caso estamos haciendo como un ambiente controlado bien básico para que ustedes vean la funcionalidad del mundo de las macros. La idea es crear algo simple, que sea funcional y que ustedes puedan poner en práctica. Por ende, es de vital importancia que el encabezado del formulario quede en la fila 8, porque vamos a visualizar en el código de programación un poquito más adelante que está preestablecido para que la data que empecemos a digitar sea a partir de la fila 9. Bien, claro está, esto se puede como mejorar más adelante, cuestión de que si, bueno, si yo cometo un error y creo esto en la 6, que él se adapte a ese cambio. Bien, que él se adapte a ese cambio. Pero por el momento vamos a trabajar en este escenario.
Vamos a iniciar entonces digitar. Vamos a digitar acá esos elementos en la fila 8, registro número. Luego tenemos cédula. Luego nombre y apellido. Número de teléfono. Ahí está. Esto podemos ponerlo un poquito más grande, vamos a darle un poco de formato. Algo así. Bien. Entonces, y aquí tenemos esos datos. Vamos a insertar un botón, así, ese botón de registrar. Vamos a insertarlo desde acá. Programador, insertar un botón. Propiedades. Algo así. Este botón no tiene programación, por ende si lo ejecuto no va a hacer nada. Bien. Entonces ahora ya que tengo mi botón, tengo mi formulario, vamos ahora nosotros a crear el formulario que se va a ejecutar o la ventana cuando yo presione acá. Bien. Esa ventana la vamos a desarrollar a través de Visual Basic. Y en Visual Basic, así como vimos en la práctica anterior de los módulos, vamos a insertar, pero en este caso en vez de un módulo, vamos a insertar lo que se llama un user form, un formulario de usuario. Entonces, cuando yo lo inserto, van a visualizarlo acá. Yo puedo tener N cantidad de formularios de usuario. Yo puedo crear un programa dentro de Excel que un botón de este formulario invoque a otro formulario y así sucesivamente yo tengo un efecto cascada. Bien, para tener varios elementos o formularios que yo pueda ejecutar. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Igual, el nombre del formulario puede cambiar. Por defecto, él te pone user form 1, 2, 3, 4. Y en este escenario, en este ejemplo, estamos utilizando el por defecto. Bien. Ese nombre de formulario no se relaciona para nada con el nombre que tenemos acá. Cuando él crea aquí en la ventana, la crea en blanco. Y esa ventana, como todo objeto dentro de Visual Basic, tiene propiedades que yo puedo acá ajustar. Ver, ver, ventana de propiedades. Aquí está. Entonces, si fijan aquí, tengo el name a nivel de programación, tengo el caption, que es lo que está mostrando. Bien. Entonces, aquí vamos a colocar formulario de registro de información. Es el nombre del título que yo quiero. Lo voy a copiar porque adicional que yo quiero que me aparezca aquí arriba en el encabezado de la ventana, yo quiero también ponerlo como título. Entonces, para yo insertar dentro de la ventana un título, aquí yo tengo este cuadro de herramientas que son controles que me permiten insertar dentro de la ventana. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decirle que yo quiero una etiqueta. La etiqueta viene siendo como un label, un texto.
yo puedo jugar con él. Y acá igual, también tengo un caption que puedo jugar con él. Mírenlo acá. Aquí yo inserto ese valor. Y puedo jugar ya con lo que es el font, dándole como un tamaño mejor, negrita, quiero que sea 16, quiero que sea subrayado. Y vamos viendo cómo va quedando. Y ahí vamos ajustando. ¿Sí? La idea es que ustedes aquí, como básicamente es dibujar, si se fijan, no es algo muy complejo. Claro, ustedes tienen que tener un poquito más de tiempo para encontrar los elementos, pero básicamente eh, no hay como mucha dificultad, a eso me refiero. Entonces ya aquí yo tengo como una especie como de título para lo que es mi programa, mi ventana. Listo. Si yo acá quisiera probar esa ventana, le digo aquí play, bien, y aquí yo veo cómo se va quedando mi ventana. Entonces la idea es la siguiente. Cuando yo presione acá, me va a aparecer la ventana con los diferentes nombres, que son estos encabezados que tengo acá, y un espacio de este lado para yo insertar esos nombres. Según yo vaya presionando Tab, va a ir bajando la segunda línea, la siguiente línea, la siguiente línea. Concluyo, presiono guardar, la información se copia desde acá hacia el formulario, se limpia la información aquí en los campos y se posiciona desde el último lugar hacia la primera actividad para el siguiente registro de información. Esperamos acá. Vamos a continuar entonces insertando en este caso otra etiqueta. Aquí vamos nuevamente a configurar registro número. En el caption vamos a poner registro número. Miren qué interesante. En, en Visual Basic, dentro de una misma hoja, no puedo tener dos elementos o dos objetos con el mismo nombre. Por eso van a notar que cuando yo voy insertando elementos del mismo tipo, él va incrementando el número que tiene al final. Este se llamaba Label 1, se llama Label 1, y este se llama Label 2. Y aunque este se llama Label 1, en el caption tiene información diferente. Bien, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Entonces acá vamos a colocar registro número. Dos puntos. Entonces, esto vamos a ponerlo un poquito más grande. Y este formato que yo estoy dando acá, en las propiedades, es un formato interesante y crucial, porque acá, cuando ya yo inserto este formato, bien, miren qué interesante esto, aquí yo coloqué ya mi formato. Yo puedo, ese label 2, copiarlo y pegarlo, y miren cómo él cambia de label 2 a label 3. Bien, porque ya sabe que existe un label 2, entonces él no, como no se permite tener más de uno con el mismo nombre, entonces él le alteran el número. Bien. Entonces, allá aquí en el caption que yo voy a cambiar, el nombre, cédula en este caso. Tengo acá. Y ya me evito tener que darle formato nuevamente al, a la etiqueta con el negrita, con el tamaño y demás. Bien, entonces con el copy-paste yo aprovecho esa funcionalidad de que no tengo que nombre y apellido, por ejemplo. Y por último, número de teléfono. Listo. Bien, entonces ya si le digo play acá, claro, esto puede ser un poquito más bonito, ¿verdad? Si nos tomamos el tiempo, esto puede ser un poco más estético y más colorido si queremos. Entonces ya esa parte ahí la dejo para ustedes, que ahí se pongan un poquito más creativos. Entonces ya aquí vemos cómo va quedando la ventana, pero nos falta el espacio donde van a insertar los datos. Entonces, para esto vamos a utilizar lo que son el control de cuadro de texto. E igual acá, los cuadros de textos
tienen un nombre. Miren aquí, testbox 1, y según yo vaya copiándolo y pegándolo. 2, miren aquí 2, y así sucesivamente. 3, 4. Bueno, si le damos play nuevamente, se vería de esta forma. Ya yo puedo insertar información. Con Tab puedo desplazarme. Bien, pero no tengo qué hacer con ella. Entonces aquí es donde entra en juego lo que son los botones. Damos un botón. Y este botón ya que tiene sus dimensiones, que lo puedo copiar y pegar. Y lo que cambia básicamente es el nombre de programación, como un botón 2. Aquí tenemos nuestra ventana. Si presiono acá no hace nada, si presiono acá no hace nada porque todavía no hemos colocado la programación. Si presiono acá tampoco va a hacer nada. Bien, vamos a guardar y vamos a aplicar ahora la funcionalidad del código. Bien, tenemos el documento acá y tenemos, vamos a iniciar desde aquí debajo. El primer código que vamos a insertar es el código que va a permitir que a través de presionar este botón se abra la ventana. Bien. Para ello vamos a utilizar este código que hace referencia a un botón que se está ejecutando al hacer clic sobre este y está mostrando con el show el nombre de un formulario en específico, que en este caso es el user form 1. Y por eso hice énfasis al inicio de que ese nombre podía variar, porque si el nombre que está en el Visual Basic es otro, pues el nombre que yo debo colocar en la programación es el que tenga en Visual Basic. Bien, entonces, pero como es el caso, básicamente copiamos esta línea de código y si en modo diseño le digo qué se va a hacer con ese botón cuando se presione, entonces ya yo voy a ejecutar este user form 1 que va directamente relacionado con este user form 1. Damos y si desactivo un modo diseño y ahora trato de ejecutar este botón, y aquí me está apareciendo la ventana que yo acabo de crear. Pero esto no tiene vida todavía, vamos a ir dándole vida a esto también. Entonces, vamos otra vez acá, le vamos a decir qué va a pasar cuando yo presione el botón salir. Cuando se presione ese botón, yo quiero que tú me ejecutes este código de programación. El unload quiere decir cerrar el user form 1. Entonces, guardamos, vamos a probar. Si le damos a guardar no hace nada, si le damos a salir, sale. Anteriormente no salía, ya está saliendo. Bien, entonces vamos ahora con el plato fuerte, que es cuando yo presiono guardar. Entonces aquí esto es interesante. Miren qué interesante está esto. Si yo, por ejemplo, este es el código de programación que vamos a colocar.
Este es el código de programación que vamos a ejecutar cuando se presione el botón guardar. Lo primero que hace el botón es definir, identificar en qué fila es que se va a guardar la información. Esa fila la va a determinar el valor que yo coloque en registro. Por ende, ese valor siempre tiene que ser numérico. Por ejemplo, y por eso hacíamos énfasis en que a partir de la fila 8 y la fila 9 es donde se va a insertar la información, en la fila 8 debe estar en encabezado. ¿Por qué? Porque esta constante que yo tengo acá de que X va a ser igual a 9, ese valor constante, y este valor constante que tengo acá del menos 1, combinado con el valor que inserte en el testbox 1, que es la información que se va a caer aquí al final y al cabo, entonces es la que va a determinar en qué posición se va a colocar la información. Por ejemplo, si decimos X va a ser igual a 9 más el valor que tenga testbox 1, vamos a asumir que testbox 1 yo coloqué un 1, más 9 más 1 son 10, menos 1 es 9. Entonces la información se colocaría en esta fila. Pero si yo hubiese insertado un 2, 9 más 2, 11, menos 1, 10. Entonces la información caería en la fila 10. Y así sucesivamente ese cálculo se hace cada vez que yo presiono el botón guardar y se calcula ese elemento. Se hace ese cálculo para determinar en qué lugar. Luego de que se determina la fila, entonces se va a definir en qué lugar se va a copiar la información de cada cuadro de texto. Tomando en consideración que va a ser en la misma fila, podemos visualizar aquí cómo está todo en X. La fila 1 representa la columna A, fila 2 la columna B, fila C, fila 3 la columna C y el número 4 la columna D. Entonces aquí podemos ver cómo cada elemento va a caer en el lugar que corresponde. Luego de que la información es copiada acá al formulario, a la matriz, necesitamos borrar el contenido en la ventana para preparar la ventana para la siguiente inserción de datos. Entonces, aquí lo que se hace es que a los textbox, a los cuadros de texto que tenemos en la ventana, se le pasa un valor entre comillas en blanco para que borre toda la información. Al yo pasarle el espacio en blanco, el puntero, este cursor que parpadea, ¿verdad? Se va a mantener en el testbox 4. Y para que vean lo importante de nosotros optimizar lo que es la programación a nivel de las macros y en todos los ámbitos, algo tan sencillo como yo decidir insertar o no esta línea de código puede determinar qué cantidad de clics adicionales yo pueda dar. Vamos a suponer un ejemplo, que yo tenga que insertar 10.000 registros en este formulario y yo no tome en cuenta este set focus. ¿Para qué? Para que me posicione luego de limpiar el puntero en la primera posición y yo tenga que hacer eso manualmente, dando un clic en la primera posición en la ventana. Entonces yo tendría al final que dar 10.000 clics. Al final de cuando yo concluya la digitación, ya yo habré dado 10.000 clics adicionales que pude evitarme simplemente con una línea de código. Bien, entonces eso hay que tenerlo muy en consideración. Entonces, si yo copio esto y lo llevo a la ejecución de ese botón guardar, bien, vamos a guardarlo. Y estando acá, entonces vamos a ejecutar nuestra macro. Invocamos, vamos a decir que el valor es el valor 1. La célula es los 3. Presiono guardar. La información se insertó acá. Se limpió y se posicionó aquí en la parte superior. Yo puedo seguir aquí, por ejemplo, con el 3. 9 más 3, 12, menos 1, 11. O sea que me va a dejar un espacio blanco y debe caer acá la información. Exacto. Bien. Entonces, de esta forma, nosotros podemos jugar con el formulario y hacer cosas un poquito más avanzadas
para facilitarnos la vida cuando tengamos que manejar altos volúmenes de información. Básicamente esto es lo que tienen que trabajar para esta unidad 5. No sé si hay alguna duda o aclaración antes de finalizar nuestro encuentro de hoy. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Lo dejo, Andy. Gracias, Judith. Bien, entonces si surge alguna duda en el proceso, saben que estamos por acá para apoyarles. La idea básicamente es esta. En este caso nos dio esto porque no insertamos ningún valor y le dimos valor. Esto se puede mejorar en su momento más adelante. Les pido disculpas, señores, por las interrupciones que tuvimos hoy, que estoy en un lugar distinto hoy y tuve esas intervenciones, esas interrupciones. Nada, cualquier cosa, cualquier necesidad que tengan, me dejan saber y estoy por acá para apoyarles. Espero que les haya gustado este encuentro. Pasen buenas tardes y les veo en la meta a todos. Bye, bye. Paso, profe. Isidro, Muchas adelante. gracias.